presentar o compartir más bien la presentación. Bien, ya pueden ver la presentación, ¿verdad? Sí, jefe. Muy bien. Bueno, a ver, regresaremos un poquito atrás solo para recordar lo que habíamos visto en la anterior clase, ¿no? Habíamos hablado de algunas reglas que hacían referencia para, para hacer la construcción de una red de flujo, ¿no es cierto? Entonces, habíamos visto las condiciones de frontera impermeable, condiciones de frontera permeables en ambos casos, ¿no? Tanto en flujos confinado y flujo no confinado, solo para recordar aquello. También habíamos definido lo que era un canal de flujo y lo que era una caída equipotencial, ¿no es cierto? En base a esto, pues habíamos indicado que la forma en realidad del problema, la forma en este caso de la presa, pues ya nos define en realidad las condiciones de borde iniciales donde debemos nosotros identificar cuál es, en este caso, la frontera permeable, ¿no? Y cuáles son las fronteras impermeables, ¿no? Entonces, debemos identificar inicialmente eso dependiendo a la estructura. Eh, por otro lado, también aquí habíamos visto, pues, en el caso de flujo no confinado, ya en una presa de tierra, pues cuáles eran las condiciones de borde iniciales, ¿no? Y aquí estábamos teníamos más bien el borde de entrada y el borde de salida, o fronteras permeables, si quieren, y las fronteras impermeables, pues con un trazo lleno, ¿no? Entonces, habíamos visto este detalle, y ahora, pues, nos falta ver cómo determinamos el caudal de flujo, ¿no? Porque si bien hemos dicho al inicio, nosotros dibujamos una red de flujo, ¿no? Dibujamos una red de flujo para determinar o para conocer qué cantidad de agua va a circular a través de esa red de flujo, ¿no? Entonces, hasta la anterior clase solo nos habíamos dedicado en revisar cuáles eran esos criterios mínimos o esas reglas de cómo dibujar una red de flujo, ¿no? Pero todavía no habíamos hablado de cómo vamos a, una vez dibujado la red de flujo, cómo determinamos la cantidad de agua que pasa a través de esa red de flujo. Por tanto, ahora vamos a ver ese detalle ya en los siguientes en el siguiente slide, o básicamente en este slide, si más no me equivoco, pues vamos a ver la cantidad de flujo que pasa inicialmente, ya inicialmente por un canal de flujo. Sabemos que un canal de flujo es el espacio o el lugar geométrico comprendido entre dos líneas de flujo, por definición, ¿no? Hace un momento lo hemos vuelto a ver. Entonces, hay que determinar, dice inicialmente, qué cantidad va a pasar por ese canal de flujo. ¿Ya? Entonces, si nosotros tenemos una red de flujo ya dibujada, vean, con todos los criterios que hemos considerado, ¿ya? Entonces, ahora queremos determinar el caudal que circula, ¿ya? Inicialmente dice por un canal de flujo. Este es el canal de flujo. Aquí tenemos varios canales de flujo. Entonces, vamos a empezar en encontrar el caudal que circula seguramente como delta Q, inicialmente acá, ¿ya? Un cierto caudal que va a circular por un canal de flujo. Y si yo tengo varios canales de flujo, pues voy a decir que aquí hay varios delta Qs, ¿no? Aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro delta Q solamente para este ejemplo. Lo mismo aquí seguramente va a existir otro delta Q. Entonces por aquí va circulando una cierta cantidad de agua. Y si yo sumo todos estos de acá, ¿no? Si yo sumo todos estos de acá, pues entonces, vean, si yo lo sumo,
todo esto, seguramente voy a tener el caudal total que va a circular por toda la red de flujo. Ese es el principio básico que debemos entender. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es determinar qué cantidad de agua circula por un canal de flujo. Ya, entonces vamos a ver ese detalle inicialmente. Y entonces vamos al siguiente slide y vemos ese procedimiento. ¿Ya? Entonces, para aquello vamos a suponer nosotros, ya que hemos extraído una pequeña porción donde podemos observar tal vez las líneas de flujo y unas líneas equipotenciales, para cuales vamos a suponer que estas son las líneas equipotenciales y estas las líneas de flujo. Simplemente como una referencia, ¿ya? Entonces, en este caso, nosotros vamos a decir, muy bien, hemos extraído una pequeña porción de una red de flujo, donde vamos a identificar que la distancia entre este espacio va a ser definida como A y este espacio de acá definido como B. Asimismo, si nosotros instalamos un piezómetro que esté sobre esta línea equipotencial, pues sabemos que nos va a marcar un cierto nivel de agua, y si instalamos otro por acá, pues se va a dar una caída equipotencial acá, ¿no es cierto? Eso ya lo hemos visto anteriormente, estamos recordando un poquito solamente esos conceptos. Entonces aquí delta H para este caso va a ser una caída equipotencial. Se ha producido una caída de carga en este caso. Bueno, ahora vamos a decir, pues, para entonces encontrar el caudal que va a circular, acá debemos aplicar la ley de Darcy inicialmente. Y recordamos ese concepto o esa ley de Darcy. ¿Qué nos decía la ley de Darcy? ¿Quién recuerda? Veo que nadie recuerda. Parece que les va a ir mal en el examen. No están estudiando. ¿Ya? Bueno, la ley de Darcy es esto. A ver, no sé si tengo acá. Muy bien. Si yo quiero calcular la cantidad de agua que circula por un canal de flujo, como es el caso, pues voy a decir delta Q, como ya le mencioné anteriormente, pues va a circular por toda esta zona. Entonces, aplicando la ley de Darcy a delta Q, simplemente voy a decir, entonces esto va a ser pues delta Q, ¿verdad? Y vamos a trabajar en ese sentido. Entonces, ¿a qué llegaría a ser igual el área, por ejemplo, acá, esta sección transversal? ¿Por dónde está circulando este agua, el agua? ¿Por qué sección está circulando? ¿Mm? Noten que esta distancia es B, entonces el agua está ingresando por B, entonces B, pero también uno debe imaginar que perpendicularmente hay un espacio acá de frente que debe ser considerado como la unidad. Entonces el área va a ser B por 1. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el área de la sección transversal. Y el gradiente hidráulico, ¿cómo vamos a definirlo acá? ¿Cuál será el gradiente hidráulico para este esquema? A ver, ¿quién me dice? Delta H sobre A y G. Ajá, muy bien. Delta H es la pérdida de carga que se va a producir, ¿no ve? En un tramo, en este caso, desde esta línea equipotencial a esta otra línea equipotencial, ¿ya? Estoy trabajando simplemente ahora en este pequeño elemento, lo voy a marcar, o mejor lo resaltaré.
Ya lo voy a resaltar como con este color por acá, ¿no? Entonces estoy calculando esto inicialmente, ¿ya? Estoy calculando la cantidad de agua que representa esta zona. Entonces, en ese sentido, voy a decir que para esto se ha producido una pérdida de carga, y es como lo que ha dicho su compañero, en esta zona se ha perdido esta pérdida de carga delta H dividido entre, ¿en qué trayecto? Entre A. Entonces voy a poner A ahí directamente. Ese es el gradiente hidráulico para este elemento. Entonces ahora reemplazando estos valores en la ecuación, en la ley de Darcy, seguramente voy a encontrar lo siguiente, que delta Q es igual al, en este caso la conductividad hidráulica es una constante, ¿ya? Por delta H dividido entre A y por la sección transversal que sería B por 1. ¿No? Estoy reemplazando en esta ecuación. Y en este momento yo puedo recordar la hipótesis en realidad de la construcción de una red de flujo. Y la hipótesis consistía en considerar de que este elemento debería de ser cuadrado. Y si eso es cierto, entonces deberíamos a nosotros indicar de que esta distancia A es igual a B, ¿no? Suponiendo esa hipótesis que hemos tomado en cuenta. Y si eso ocurre, pues vean que esta A se va a eliminar con B, y me va a quedar básicamente pues como delta Q va a ser igual a la conductividad hidráulica por delta H. Ahora, hasta aquí voy a ponerlo como ecuación 1, ya, ahí lo voy a dejar de momento, y en este punto voy a hacer el siguiente análisis. Si bien estoy ahora calculando, ahorita lo que he hecho es simplemente el análisis para este elemento de acá. Sin embargo, yo sé que aquí existen varias líneas equipotenciales también, ¿no? Ahí, aquí, etcétera. Van a existir varias líneas. Bueno, este ya me ha salido horrible. Voy a borrar esto. ¿Ya? Pero sé que hay varias. Aquí hay otra, por ejemplo. No sé. Va a haber varias líneas equipotenciales. Entonces, ¿qué vamos a tener? Si yo instalo otro piezómetro por acá, perdón, está muy sensible y se me está yendo por otro camino que no quiero. Si yo instalo, les decía, otro piezómetro por acá, pues voy a tener otra pérdida, otra caída. Y en teoría, si nuevamente esto es cuadrado, ya es nuevamente la hipótesis, esto debería de volver a ser igual a A, y por tanto la pérdida de carga que se va a producir acá también debería de ser delta H, y delta H debería de repetirse en cada caída equipotencial, o sea, debería de ser uniforme, ¿no? Entonces, en toda la red de flujo, en todo este trayecto, entonces, vean, en todo este trayecto, en todo el canal de flujo, pues, ¿cuántas caídas habrán? ¿No? Eso va a depender mucho de mi red de flujo. No sé todavía. Entonces yo puedo decir ahora, entonces, ¿cómo generalizo ese detalle? Podemos generalizar de la siguiente manera. Voy a decir entonces que en algún momento ya voy a tener yo una pérdida de carga total. Ya voy a llamarlo así, delta H mayúscula. Y delta H mayúscula va a ser la pérdida de carga total que va a representar a la
sumatoria seguramente de estas caídas que se tienen en cada caída equipotencial, ¿no? Entonces yo voy a, agarrado de ese principio, voy a decir, muy bien, entonces la pérdida de carga total en este sistema va a ser igual, seguramente, a la pérdida de carga o la caída equipotencial que ocurre en cada caída, delta H, multiplicado por ¿qué? Por el número de caídas equipotenciales que existan en la red de flujo. Y ahí es donde nosotros definimos ahora un valor que es, o un parámetro que la vamos a denominar N sub D, donde N sub D, aclaramos este detalle, es igual a el número, ya, número de caídas equipotenciales. El número de caídas equipotenciales. Equipotenciales. Entonces, si yo considero entonces todas las caídas equipotenciales que existan en la red de flujo, bueno, voy a tener que utilizar este término o esta ecuación que acabo de establecer, despejar de acá esta caída equipotencial delta H y reemplazar en la ecuación 1. Esta sería mi ecuación 2 probablemente, y decimos reemplacemos 2 en 1, ¿no? Reemplazamos 2 en 1 y lo que vamos a tener seguramente va a ser igual a delta Q. Ahora sí, este va a ser el caudal que va a circular por todo el canal de flujo, va a ser igual a la constante K, que multiplica a delta H, y delta H despejando va a ser igual a delta H mayúscula, o la pérdida de carga total del sistema, dividido entre N sub D, que es el número de caídas equipotenciales. Entonces ya tengo la ecuación que me va a ayudar a calcular la cantidad de ¿dónde estoy? Aquí. Cantidad de agua que va a circular por todo el canal de flujo. Ahora sí, con esta ecuación que acabo de indicar, la voy a traer hasta acá. En realidad estoy calculando todo esto, ¿no? Entonces la ecuación que acabo de determinar me calcula pues eso. Ahí está. Ahora sí, tengo toda la certeza porque estoy considerando todas las caídas equipotenciales que existan o puedan existir en la red de flujo. Entonces, muy bien. Con esto ya tengo algo claro. Muy bien, ya tengo el caudal que va a circular por un canal de flujo. He tomado todas las consideraciones habidas y por haber. Pero todavía me falta. Yo quiero determinar el caudal que circula por toda la red de flujo, no solo por un canal de flujo. Entonces, seguramente voy a imaginar nuevamente que aquí voy a tener pues varios canales de flujo, ¿no es cierto? No sé, dependiendo de la red de flujo, pues voy a tener varios canales de flujo por donde van a circular varios delta Qs, ¿no? Van a estar circulando ahí a través de los diferentes canales de flujo. Entonces, ¿qué debería de hacer? Entonces yo he dicho nuevamente, hace un momento ya lo dije, el caudal total que va a circular por toda la red de flujo va a ser igual a la sumatoria de los caudales que circula por un canal o por los canales de flujo. Entonces yo sé que el canal de flujo es delta Q
Y ahora vamos a introducir una nueva variable que represente al número de canales de flujo. Y a ese le denominamos n sub f. Entonces, n sub f va a ser, la voy a anotar acá, ¿ya? N sub f es igual al número de canales de flujo. Esto va a depender de, entonces de mi red de flujo, ¿no? Número de canales de flujo. Bueno, una vez que ya he introducido esto, simplemente reemplazamos en la ecuación general y seguramente voy a tener la ecuación para determinar el caudal total que va a circular por toda la red de flujo, y eso va a ser igual a la conductividad hidráulica multiplicado por la pérdida de carga total en el sistema, delta H, y todo esto multiplicado por la relación entre el número de canales de flujo y el número de caídas equipotenciales. Y esta es la ecuación que ahora sí me va a calcular el caudal que va a circular por toda la red de flujo. Dos ecuaciones. Una que calcula la cantidad de agua que circula por un canal de flujo y una segunda que calcula el total de caudal que circula por toda la red de flujo. Entonces, seguramente este será el que me interese a mí, a no ser que yo quiera conocer cuánta es la cantidad de agua que circula por un canal de flujo solamente. Entonces, ahí solo utilizo esta ecuación. Si necesito por toda la red, debo multiplicar por el número de canales de flujo. Y ahora sí me quedo con estas dos ecuaciones para poder determinar ese canal, o perdón, ese caudal que circula por toda la red. Y con eso, pues, básicamente ya tenemos todo listo, ¿no? Solo necesitaríamos ahora aplicarlo o ver alguna aplicación práctica, nada más. Bien, anotemos estas ecuaciones, anótense estas ecuaciones claras, y ahora veamos lo siguiente. Ya vamos un poquito a ver un poco sobre el proceso constructivo de una red de flujo y el cálculo de el caudal que circula por esa red de flujo. ¿Ya? Para aquello vamos a suponer que tenemos un estrato impermeable en la parte inferior, ya, de un suelo o de una zona, ¿ya? Y por encima, pues se tiene un suelo permeable. Eso significa que el agua puede circular por esta zona, ¿no? Tenemos ahí un estrato de suelo permeable y vamos a poner la siguiente configuración. Nosotros queremos, en este caso, pues introducir una tabla estaca, ya, en el terreno, con objeto de poder almacenar una cierta cantidad de agua. Acá al lado izquierdo. Ese es nuestro objetivo. Pero en este caso, pues entendemos también, al tratarse de un suelo permeable en esta zona, pues debemos entender que en este caso la frontera permeable pues está definida por todo este tramo y que el agua va a poder moverse fácilmente por acá y llegar a este otro punto. Entonces vamos a decir, en ese caso nosotros, muy bien, el agua va a circular en esta dirección y va a llegar a una posición que yo desee. O sea, yo puedo controlar esta condición. ¿Cómo controlo? Obviamente con la longitud de la tabla estaca, ¿no? Si yo colocaría la tabla estaca por acá simplemente, seguramente el agua por la presión misma va a subir hasta más arriba. A medida que yo voy a introducir más en el terreno, pues esta carga va a ir reduciendo. Y vamos a entender en este caso que esta posición pues nos va a dar esta configuración final, ¿no? Donde vamos a tener una altura de carga H1, denominado H1, y una altura de carga a este otro lado, al lado derecho, de H2. Queremos entonces
saber para cuánto de caudal va a circular, ya por esta zona, cuánto de caudal va a pasar en esta configuración. Entonces necesitamos calcular ese detalle. Para eso, ¿qué debemos hacer? Pues debemos dibujar la red de flujo. Vamos a agarrar entonces el método de redes de flujo y vamos a dibujar en estas condiciones. Entonces vamos a aprovechar este esquema también para ir aclarando ya algunos detalles que deben ser considerados cuando uno está realizando el dibujo de la red de flujo. Ya vamos a ir aclarando. Nos va a servir bastante estas ilustraciones para que ustedes también vayan saliendo de dudas o de algunas interrogantes que tengan. Muy bien. Si yo instalo, vean esto, si yo instalo un piezómetro justo en este punto, como se me está mostrando acá, teóricamente yo debo saber que el nivel del agua en el piezómetro va a coincidir con este nivel, ¿no es cierto? Por tanto, esta línea ya sería una línea equipotencial. Si hago lo mismo al otro lado, instalo un piezómetro también en esta línea, en el contacto con el terreno, pues la altura de agua me va a marcar exactamente con el nivel de agua que estoy proyectando. Entonces, nuevamente aquí ya tengo otra línea, en este caso equipotencial. Estoy verificando las condiciones de borde. Ya he definido una, he definido otra. ¿Y cuál será la otra condición de borde? Pues la zona impermeable, ¿no? Entonces toda esta zona de acá pues, seguramente va a ser impermeable. Solamente la voy a marcar de rojo a efectos de que esto quede claro. Ahí tengo una frontera impermeable. Y la otra frontera impermeable obviamente es esta zona de acá del fondo. El definir las condiciones de borde ha quedado claro para este ejemplo, jóvenes. Sí. Muy bien. Entonces, eso es lo que acabamos de hacer ahora. Simplemente hemos definido las condiciones de borde. Y ahora vamos a hablar de la construcción de la red de flujo. Bueno, nos encontramos ya en este punto y debemos dibujar la red de flujo y la vamos a dibujar de manera manual seguramente y vamos a empezar de la siguiente manera. ¿Ya? Es común, ¿ya? Y aquí voy a ir describiendo un poco, es común que empecemos a dibujar las líneas de flujo, teniendo el cuidado, ¿ya? Y quiero que estén atentos todos, ¿ya? A lo que voy a describir, teniendo el cuidado de que la línea de flujo inicie en esta condición de borde o esta frontera permeable y termine también en una frontera permeable. Inicia en una frontera permeable, termina en una frontera permeable y además no puede intersectar a la frontera, en este caso, impermeable. No puede pasar, no puede atravesar a través de esta tabla estaca. Condición 1. Y repetimos el proceso, ¿ya? Y vamos a decirles o les voy a decir una estrategia. Por lo general, se agarra esta distancia menor entre la zona impermeable, más bien la frontera impermeable y esta otra frontera impermeable, y se trata de distribuir lo más equitativamente posible, ¿ya? De tal manera de que ingresen, ¿ya? O que tengamos, más bien, entre 4 canales de flujo, aquí estoy viendo ya los canales de flujo, ¿no? 1, 2, 3, 4,
entre 4 a 6 canales de flujo. Es la recomendación, entre 4 a 6. En este caso, bueno, se ha visto conveniente de trabajar con 4 canales de flujo, por tanto he colocado 3 líneas de flujos adicionales acá. No se olviden que aquí ya hay una línea de flujo, ¿verdad? Esta frontera impermeable me define ya una línea de flujo. Y aquí tengo otra línea de flujo ya por condiciones de borde, ¿no? Entonces, una vez que he dibujado estas líneas de flujo, ahora debo dibujar las líneas equipotenciales. ¿Y cómo voy a acomodar las líneas equipotenciales? De la siguiente manera. Primero voy a intentar de que se formen cuadrados, ¿ya? Voy a intentar y que la intersección con las líneas de flujo sean lo más perpendiculares posibles, ¿ya? Y además voy a decirte que debe iniciar esta línea equipotencial en la frontera impermeable, como es este caso, vean, voy a ponerle un punto, y también debe terminar en la frontera impermeable. Obviamente esto seguramente se va a proyectar de esa manera, perdón, ¿ya? Y va a llegar ahí. Seguro que sí. Debe iniciar en una frontera impermeable y terminar también en una frontera impermeable. ¿Ya? Entonces, aquí lo único que voy a tener cuidado es de formar cuadrados y que las intersecciones sean lo más perpendiculares posibles. Entonces, vean lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, ahí tengo ya dibujando un poco ese detalle. Estoy tratando de formar espacios lo más cuadrados posibles. ¿Ya? Y ahí tengo dibujada mi red de flujo para este caso, ¿no? Entonces, ¿qué he hecho? Solamente tomar las recomendaciones que habíamos visto anteriormente para dibujar las redes de flujo. Ahora, lo que vamos a hacer es enumerar, ya vamos a enumerar a las líneas equipotenciales y a las líneas de flujo. Primero, estamos enumerando, en este caso, los canales de flujo. Más bien, vean, aquí hay un canal de flujo, aquí hay un segundo canal de flujo, el tercer canal de flujo, y ahí tenemos 4 canales de flujo. De la misma manera debemos enumerar a las caídas equipotenciales. Entonces aquí tenemos una caída, 2 caídas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 caídas equipotenciales. Entonces lo que he hecho es enumerar simplemente en función a la red de flujo que he dibujado. He dicho, aquí tengo 4 canales de flujo y tengo 9 caídas equipotenciales. Entonces, una vez concluido aquello, yo debo anotar esto. Ya sé que el número de canales de flujo, N sub F, y así se la denomina, es 4, y el número de caídas equipotenciales es 9. Entonces, de la red de flujo que yo he dibujado, que hemos dibujado, jóvenes, entonces encontramos ya estos datos que son importantes para determinar el caudal que circula por la red de flujo. Y lo hemos visto, está en la ecuación, aparece en la ecuación, por tanto, ya es un dato conocido. Pero si voy a dibujar mal mi red de flujo, si le voy a poner otra línea por acá, etcétera, va a ser todo desproporcionado, seguro que me va a llevar también a otros resultados, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo con el dibujo de la red de flujo. Hay que practicar bastante el dibujar una red de flujo. Es una especie de prueba y error, ¿ya? Entonces, con esto
vamos a suponer ahora, vean que es el mismo elemento, le vamos a poner unos valores y ustedes me van a ir dictando qué es lo que pasa. ¿Ya? Entonces, vean, a este mismo problema que hemos dibujado en la red de flujo, le vamos a poner pues valorcitos. ¿Ya? Nada más lo que estoy haciendo es ponerles valores. Entonces voy a decir, esta altura de carga H1 había sido igual a 5.5, H2 0.5 metros, el espesor del estrato permeable es de 12 metros, ¿ya? Y la ataguía, en este caso la tabla estaca, había sido introducido en 7 metros por acá. ¿Ya? Además, estoy marcando dos puntos adicionales, un punto denominado P y un punto denominado Q, ¿ya? Que se ubican el primero a 4 metros del terreno y el segundo a 5 metros del terreno. ¿Ya? Entonces, ¿para qué me sirve eso? Bueno, seguramente van a ser unos puntos de control donde yo quiero conocer, por ejemplo, o puedo conocer cuál es la presión de poros en esos puntos. Seguro que con el método de redes de flujo también puedo determinar aquello. ¿Ya? Entonces, pero eso es, lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces aquí tenemos los datos, la configuración, tenemos también ya la conductividad hidráulica de este suelo permeable, que había sido 7.2 por 10 a la menos 6 metros segundo. ¿Ya? Entonces, esos son los datos de partida. Entonces, el problema consiste en determinar cuál es el caudal que circula por la red de flujo, inicialmente, ¿ya? Y cuál es, por ejemplo, la presión de poros en el punto P y en el punto Q. Entonces, vamos a ver cómo hacemos ese detalle. ¿Ya? Entonces, a ver, veamos nuevamente. ¿Qué deberíamos hacer en este momento? Dibujar la red de flujo. Entonces vamos a repetir el proceso. Sé que ya lo hemos hecho, pero vamos a repetir ese proceso. Sin embargo, vamos a recordar también la ecuación que hemos definido hace un momento para determinar el caudal que circula por toda una red de flujo, ¿no? Esto lo hemos demostrado. Bueno, la vamos a tener presente por ahí y empecemos a repetir el proceso de dibujar la red de flujo. Una vez que hemos dibujado la red de flujo, esto resulta ser sumamente simple porque conocemos ya el número de canales de flujo y número de caídas equipotenciales, que son los datos necesarios acá. ¿Cuánto era el valor de la conductividad hidráulica? 7.2 por 10 a la menos 6, ¿no? Metros segundo. Anoten, por favor. ¿Y cuánto será delta H? ¿Cuánto es delta H? A ver, ¿quién me dice? 5, ingeniero. 5 metros, correcto, porque sé que es la diferencia de esta condición de entrada y la condición de salida. Por tanto, tengo acá, si tomo como referencia ya sea esto o esto, voy a tener 5.5 menos 0.5 es 5 metros. Por tanto, aquí está ese valor de primero de la conductividad hidráulica, perdón, se me ha ido, y delta H es igual a 5 metros. Y vean qué tan simple y rápido también hemos determinado el caudal que circula por acá. ¿Cuánto le sale? A ver, ¿cuánto le sale esos cálculos? Me sale 1.6 x 10 elevado a la menos 5. Ajá. 1.6 Sí, por, x 10 elevado a la menos 5. por 10 a la menos 5 unidades, en este caso,
Este no tiene unidades, este está en metros, este es metros segundo, entonces sería básicamente metros cúbicos por metros cúbicos segundo por cada metro que pasa. Esas serán las unidades. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí, creo que sí, hay alguien ha escrito igual en el chat, el mismo valor, correcto, estamos muy bien. Entonces, si se dan cuenta en este punto, jóvenes, pues el determinar el caudal que circula por una red de flujo resulta ser sumamente simple. Lo único complicado que tal vez uno puede considerar es el dibujar la red de flujo, ¿verdad? Tiene que entonces practicar bastante, realizar los dibujos de la red de flujo. Tiene que volver a dibujar, tiene que agarrar una buena escala, un buen cuaderno, empezar a dibujar y ver que inclusive que el mismo pulso de la mano ya se va a acostumbrar a empezar a jalar tanto las líneas de flujo como las líneas equipotenciales. Ya, entonces, recomendación, seguir practicando. El otro punto, pues lo vamos a dejar de momento, ya de momento lo vamos a dejar, el determinar las presiones de poro. Vamos a ver eso con más detalle, pues un poquito más adelante, ya, o tal vez el día de mañana directamente, ya. Pero, a ver, solo para consultar, si tienen alguna pregunta hasta este punto. Inge, Sí, adelante. las líneas equipotenciales dijo que teníamos que hacerlo lo más perpendicular posible a las ¿cómo se llama? A los canales de flujo. A las líneas de flujo, sí. Claro, tiene que tratar de cumplirse lo que dice la teoría, ¿no? De que aquí se forme siempre un ángulo de 90 grados, o que tienda al menos a un ángulo de 90 grados. Esa es la única condición que hay que cuidar. Y que también que se traten de formar espacios lo más cuadrados posibles, ¿no? Obviamente no va a ser un cuadrado perfecto, pero la tendencia es a que se forme cuadrados en estos elementos. Ya solamente esos criterios. Genial. Inge, gracias. Muy bien. Excelente. Entonces, vean que con esto ya hemos determinado este detalle, ya, y vamos a ahora hablar rápidamente un poco sobre lo que es este último concepto, ya la fuerza vertical o fuerza de levante, que también se la denomina presión ascendente. ¿Ya? Entonces, en realidad, este caso ocurre principalmente cuando tenemos un flujo confinado y sobre todo en las presas de hormigón que hemos visto. ¿Ya? Entonces, en este caso, como dice ahí, el agua que fluye por debajo de la estructura genera una presión en la superficie de contacto que tiende a levantar a la estructura. Ya, entonces dice, por tanto, se debe realizar un análisis de estabilidad o determinar cuál es la presión que va a actuar en la base de la presa, en este caso, en la presa de hormigón. Ya, entonces, vamos a ir poniendo ciertos conceptos. Entonces, dice la presión de poros en cualquier punto de la superficie de contacto se determina con la siguiente ecuación. El concepto de presión de poros no va a cambiar en lo absoluto, siempre va a ser igual al peso unitario del agua multiplicado por la altura piezométrica del punto
en cuestión, ¿no? Entonces no va a cambiar. Pero ahora aquí, como estoy en un método de redes de flujo, debo establecer cómo voy a determinar pues la altura piezométrica en este método, en estas condiciones, ¿no? Para esto, dice, primero se debe calcular la altura piezométrica y sé que la altura piezométrica pues va a cumplir con la ecuación de Bernoulli que habíamos establecido al inicio, pero adicionando un componente, en este caso en particular, que corresponde a la caída equipotencial que le corresponde al punto. Hemos visto que en una red de flujo, pues en cada caída equipotencial se va a dar una pérdida de carga, ¿no es cierto? Entonces, con ese concepto, pues a la ecuación de Bernoulli que nosotros teníamos principalmente, pues también le adicionamos esa caída equipotencial que le corresponda a cada punto. Por tanto, la ecuación para determinar la altura piezométrica en cualquier punto por debajo de la estructura, pues vamos a tener esta ecuación que va a ser igual a la altura total de carga que se encuentra en el borde, además de entrada, menos la altura potencial del mismo punto y menos la pérdida de carga o la caída de carga que le corresponde al mismo punto, ¿no? Entonces, con esta ecuación voy a poder determinar la altura piezométrica y una vez que encuentre esto, reemplazo acá y determino la presión de poros, ¿no? ¿Qué datos conozco de aquí? Este es un dato conocido de acuerdo a la condición del problema y ahora lo vamos a ir viendo con más detalle. La altura potencial es un dato que también conocemos, ¿no? Sabemos que es la distancia desde un punto de referencia al punto donde vamos a medir, en este caso, pues, la presión de poros. Entonces es un dato conocido. La única incógnita que aparece acá, pues, resulta ser esta. ¿Cuál es la caída en potencia que le corresponde al punto en cuestión? Entonces, lo único que estamos haciendo ahorita es recordar ecuaciones que ya habíamos conocido, incorporando simplemente este pequeño elemento, nada más. Después debería de ser ya ecuaciones conocidas. En base a esto, entonces vamos a decir lo siguiente, muy bien. Entonces, para determinar la pérdida de carga, ese valor de delta H sub I, ya indicamos que existen, o la literatura nos presenta diferentes métodos, ¿ya? Y uno de los métodos principales es el método de redes de flujo, ya el métodos numéricos, el método de Lie, etc. Aparecen varios métodos ahí para encontrar esa caída equipotencial. Entonces, en este caso, nosotros vamos a ver inicialmente el método de redes de flujo. Y como estamos hablando justamente de este método, dice, en este caso, la bibliografía nos presenta ya que esa caída equipotencial puede ser calculada con esta ecuación, que es igual a la pérdida de carga total del sistema, delta H mayúscula, por eso, ¿ya? Dividido entre, vean, el número de caídas equipotenciales, N sub D, que ya hemos definido hace un momento, ¿no? Número de caídas equipotenciales multiplicado por un valor N minúscula sub D sub I. ¿Qué es este valor de N sub D sub I? Porque estos valores ya los conocemos, podemos determinar de la red de flujo. Y este valor de acá, este parámetro, pues dice, simplemente es la ubicación del punto según las líneas equipotenciales, ¿no? Entonces, ¿dónde se ubica el punto donde quiero determinar la presión de poros? ¿No? Según las líneas equipotenciales. Entonces, en este momento, lo único que necesito conocer para aplicar este método es mi red de flujo. Mi red de flujo debe estar completamente, o más bien, bien definida
y con eso puedo aplicar fácilmente este método y determinar la caída equipotencial en cualquier punto o en cualquier lugar. Eso es lo que me está diciendo. Entonces esto parece ser también simple. La superficie de contacto, en este caso, ¿ya? Va a estar definida por los puntos A y D, como estamos viendo. Vamos a suponer que aquí está mi presa, ya si quieren la puedo dibujar, ya no sé si es conveniente, pero voy a suponer que aquí está mi presa, ahí, esto es de hormigón y voy a venir de esa manera y así está, ¿no? Entonces, la base de la presa de hormigón en este caso, pues va a ser considerada como la superficie de contacto. O sea, el agua al circular por acá, va a generar presión en toda la base, en toda esta zona. Va a generar una presión y obviamente esta presión va a ser variable, ¿verdad? La presión que esté en el punto A, por ejemplo, siempre va a ser mayor que la presión que llega al punto D, porque hay caídas equipotenciales que se van a presentar, ¿no? Hay pérdidas de carga, por tanto, aquí va a ser ya menor, dándonos como resultado una distribución de presiones del tipo trapezoidal, como estamos observando. ¿Ya? Entonces, esa es la idea. Pero para que no nos moleste esto, yo lo voy a borrar simplemente acá. Ya no quiero que quede muy cargado. Bien, entonces, como les decía, yo puedo determinar la presión de poros, por ejemplo, en el punto A, acá, denominado punto A. Puedo determinar también en un punto intermedio, en un punto B, en un punto C y en el punto D. Se recomienda, esto ya quiero dejar claro, se recomienda que para determinar la fuerza resultante total, pues al menos, digo al menos, se tenga 4 puntos de control, ¿ya? Distribuidos de manera uniforme. ¿Eso qué significa? Que vamos a tener como una especie de resultantes por acá, ¿ya? Resultantes por acá, pero además de que esta distancia sea, así lo voy a poner por acá, creo que no aparece, ya sean iguales. Por tanto, aquí puedo llamarlo L1, L2 y L3, entendiendo que la totalidad de todo esto va a ser igual a la longitud total de la base de la presa, ¿no? La debo distribuir entonces uniformemente y disponer en este caso 2 puntos intermedios para que yo pueda encontrar unas resultantes de esta sección, ¿ya? Entonces no sé si es conveniente marcarlo, pero no, lo voy a mejor ayudar simplemente, ¿ya? Entonces la resultante de esta área, de toda esta sección, va a ser F1. La resultante de esta otra área va a ser F2. La resultante de esta área de acá, ¿ya? Es F3. Entonces me está dando 3 fuerzas verticales. ¿Cómo hago aquello? Bueno, muy bien. Aquí vamos a recordar los conceptos, por ejemplo, de presión. Pues presión es fuerza sobre área. En este caso, una fuerza vertical sobre área. ¿Y la presión qué es? Es la presión generada por el agua, por tanto, es la presión de poros. Simplemente, bajo este principio, yo puedo despejar la fuerza vertical acá, porque estos son fuerzas verticales, ¿no? Y voy a decir que F1, por ejemplo, va a ser igual, en este caso, a, bueno, aquí hay un pequeño error. Ya para sacar la resultante acá, esto debería de ser igual al promedio de estas dos presiones, presión de poros en A más la presión de poros en B, dividido entre 2, ¿verdad? Entonces esto tiene que ser más, ya corrijan por favor. Y esto debe multiplicarse por
esta distancia L1 de acá, L1, y una longitud en este sentido, pues unitaria, una longitud unitaria perpendicular. Entonces, por eso aparece acá que el área va a ser igual a L por la unidad. Y de esa manera encontramos F1. F2 la vamos a encontrar de manera similar, ya esa resultante, no sé si tengo, no la tengo acá, pero seguramente será igual a lo siguiente, bastante parecido. Vamos a tener como la presión de poros en el punto B más la presión de poros en el punto C dividido entre 2, y esto multiplica a L2 por una longitud unitaria. Para F3 repito el procedimiento, y la vamos a escribir nomás, F3 entonces va a ser igual a, en este caso, la presión de poros en el punto C más la presión de poros en el punto D, todo esto dividido entre 2, y bueno, debería de utilizar unos paréntesis acá, ¿no? Para no confundir nada, y esto multiplicado por L3 por U. Listo. De esa manera tengo estas resultantes. Y la resultante total, la fuerza vertical total que va a actuar en esta zona, seguramente va a ser, la voy a escribir acá arriba, por favor, ¿ya? Esa fuerza vertical resultante va a ser igual a simplemente la suma de F1 más F2 y más F3. Listo. Y de esa manera encuentro la fuerza vertical o la fuerza ascendente que actúa en la base de la estructura. Así de simple, siguiendo el método de redes de flujo. ¿De acuerdo? ¿Alguna consulta hasta este punto? Ninguna. Muy bien. Entonces lo debemos ver ahora simplemente con valores numéricos en un ejemplo. Ya, y vamos a trabajar sobre este ejemplo de acá. Pero yo prefiero que copien esto. Ya, simplemente vean que es una estructura bastante simple. Ya, nos vamos a dar unos valores seguramente. No sé si ahorita no está con valores, pero nos vamos a dar algunos valores y vamos a empezar a determinar, por ejemplo, el caudal, la presión vertical y todo completo. Vamos a aprovechar este esquema, ¿ya? Pero yo sugiero que lo hagamos esto el día de mañana, por favor, ¿ya? Por hoy quedaremos hasta acá. Y el día de mañana empezamos a ver toda la parte aplicativa de lo último que hemos visto, inclusive en este esquema. ¿De acuerdo? Está bien, Inge. Ya, muy bien. Entonces, anótense este modelo y mañana le damos dimensiones y empezamos a trabajar sobre esto. Y con eso vamos a ir concluyendo seguramente ya el día de mañana. Bien, entonces quedaremos hasta acá, jóvenes, y que tengan muy buenas tardes. Nos vemos el día de mañana. ¿Ya? Hasta mañana. Hasta mañana, Inge. Gracias. Buenas tardes. Hasta mañana, Inge. Hasta